Cuando tratamos con corriente continua, como hemos hecho en todos los circuitos que hemos usado hasta ahora, observamos que la corriente fluye siempre en la misma dirección. Sin embargo, la corriente alterna cambia periódicamente su dirección y fuerza. Los electrones en el conductor se desplazan hacia adelante y hacia atrás. En lugar de ser representada en un gráfico lineal como la corriente continua, la corriente alterna se representa gráficamente como una onda sinusoidal. La porción superior de una onda sinusoidal es un voltaje positivo, mientras que el de la porción inferior es negativo. La onda sinusoidal completa representa el ciclo en el que los electrones avanzan y retroceden. El número de ciclos completos que tienen lugar en un segundo se llama frecuencia. La unidad matemática de frecuencia es el hercio, equivalente a ciclos por segundo. Una frecuencia de 60 hercios significa que la corriente lleva a cabo 50 ondas sinusoidales por segundo. Los diodos son eficaces para rectificar la corriente alterna a corriente continua. Observemos cómo sucede esto cuando se carga el acumulador de un automóvil. Como indicamos anteriormente, un acumulador obtiene su potencia de la diferencia de potencial que existe entre los polos positivo y negativo. Cuando es conectado a un circuito, el flujo de corriente surge de la fuerza de atracción mutua de los electrones y los iones positivos. Su recombinación crea cargas neutrales. A medida que estas cargas neutrales aumentan, el acumulador pierde lentamente su potencia, a no ser claro que sea recargado. Cargar el acumulador significa que la diferencia de potencial es restablecida y que tenemos una concentración de iones positivos en el polo positivo y un exceso de electrones negativos en el polo negativo. El encargado de cargar el acumulador es el alternador. Una versión simplificada de un esquema del alternador nos ayudará a explicar cómo sucede. El embobinado del estator de la izquierda está conectado a 2 diodos, así que tendremos 6 diodos funcionando en este circuito. Los 3 diodos de la derecha están conectados al terminal positivo del acumulador y los 3 de la izquierda están conectados a tierra, es decir, al chasis, y a través de tierra al terminal negativo del acumulador. Para mayor claridad, vamos a observar solo una bobina. Cada bobina usa 4 diodos, pero las 3 bobinas juntas comparten solamente 6, pues los usan en periodos de tiempo diferentes. A medida que el rotor gira dentro del estator, un campo magnético pasa a través de cada bobina de este, provocando un flujo de corriente. Esto resulta en una corriente alterna que está aquí representada por una onda sinusoidal. Durante la media onda positiva, un voltaje positivo pasa del extremo A del estator a través del diodo de polarización directa hasta el polo positivo del acumulador. Puesto que el voltaje positivo del alternador es mayor que el voltaje del acumulador, el potencial positivo del acumulador aumenta. El voltaje positivo del acumulador no puede pasar al terminal negativo al ser bloqueado por el diodo. El voltaje positivo es conectado al cátodo de este diodo, causando así una polarización inversa. La polarización inversa a través del diodo de menor polarización directa y de allí al extremo B del embobinado del estator. Cuando el voltaje inducido del alternador cambia a la dirección opuesta, representado por la media onda negativa, la corriente surge del extremo B del embobinado del estator, sigue a través de este diodo de polarización directa hasta el polo positivo del acumulador. Desde el polo negativo del acumulador, la corriente sigue este camino a través del diodo de polarización directa hasta el extremo A del estator, completando así el circuito. Las 3 bobinas del estator, junto con sus 3 conjuntos de diodos, proveen una continua corriente directa intermitente para cargar el acumulador. La dirección de la corriente es controlada por los diodos. Para verificar el funcionamiento de los diodos, podemos analizar la salida del alternador. Si la salida se ve así, todo está en orden. Sin embargo, una onda de salida distorsionada indica posibles problemas en los diodos. Es una indicación clara de que el acumulador no está siendo cargado adecuadamente. Una onda como esta, por ejemplo, indica un diodo abierto o una bobina del estator abierta. Esta salida indica que hay un cortocircuito en uno de los diodos, el cual permite el paso de cantidades muy pequeñas de corriente en la dirección opuesta. Después de cambiar el rectificador, la carga normal de salida del alternador queda restablecida.
Otra aplicación de los diodos es en el embrague del transformador de torsión. El diodo, al que también se le llama diodo de bloqueo, protege al circuito de las corrientes de irrupción. Tales sobrecargas ocurren cuando el flujo de corriente que pasa a través de un dispositivo electromagnético es bruscamente interrumpido. La expresión diodo de bloqueo es solo una descripción de cómo funciona el diodo en el circuito, y no significa que sea ninguna otra clase especial de diodo como lo es el diodo Zener. Cualquier bobina magnetizada, tal como la de un solenoide o un relé, crea un campo magnético. Tan pronto como se abre el circuito, el campo se descompone convirtiendo la energía magnética en voltaje. Si el voltaje es lo suficientemente alto, la corriente puede tratar de conectar la abertura causando una chispa, la cual puede dañar otros componentes del sistema. Ruidos radioeléctricos tales como un chasquido o una detonación son indicadores de tal chispa. La instalación de un diodo a través de la bobina permitirá que la corriente irruptiva regrese a la bobina de alambre en donde se originó. Este diodo de bloqueo funciona básicamente como la válvula de seguridad de una olla a presión. Cuando se comprueba un solenoide o relé controlado por un módulo de control electrónico, el cual usa un diodo de bloqueo, deberá utilizarse un contador de escala análogo. Es importante hacer esta prueba porque el diodo protege al módulo de control electrónicos, ECM, de los impulsos de voltaje. Para esta prueba deben realizarse dos verificaciones. Primero se comprueba la resistencia del solenoide y luego la del diodo. Para comprobar el solenoide, acople el contador, tome la lectura y luego invierta la polaridad y tome otra lectura. Un conjunto de solenoide y diodo de bloqueo en buen estado mostrará una lectura máxima igual a la resistencia del embobinado y una lectura mínima igual a la resistencia del embobinado con el diodo en polarización directa. En nuestro ejemplo, hemos obtenido dos lecturas de ohmios diferentes, como ya esperábamos. El conjunto de solenoide diodo de bloqueo se encuentra, pues, en buen estado. Si en el diodo existe un cortocircuito, se obtendrán dos lecturas muy bajas. Si el solenoide está abierto, observará usted una resistencia muy alta y una lectura de infinito. Si el diodo está abierto, obtendrá dos lecturas parecidas, iguales a la resistencia de las bobinas. La razón por la que no podemos utilizar un contador digital en estas pruebas es que este tipo de contador normalmente no puede aplicar suficiente voltaje para probar, al mismo tiempo, la polarización directa del diodo y el embobinado del solenoide. Un contador digital le dará solamente una lectura igual a la resistencia del embobinado. Esto quiere decir que este tipo de contador no puede detectar un diodo abierto usado como de bloqueo. Un tipo especial de diodo que ha probado ser de mucha utilidad en las aplicaciones automotrices es el diodo Zener. En un esquema se representa con este símbolo. Su característica particular es que, bajo ciertas circunstancias, puede conducir una corriente de polarización inversa. Si aplicáramos un voltaje de polarización inversa a través de un diodo común, al principio no circularía ninguna corriente. Sin embargo, a un cierto voltaje, tal como el de la tensión disruptiva del diodo, este conduciría una corriente en la dirección opuesta. A la larga, esto acabaría destruyendo el diodo. Sin embargo, tal conductividad de polarización inversa es una característica propia del diodo Zener. Al igual que el diodo común, al principio bloqueará una corriente de polarización inversa. A medida que el voltaje aumenta, el diodo alcanzará su voltaje de polarización inversa y permitirá la circulación de la corriente. A diferencia de un diodo común, la caída de voltaje a través del diodo Zener permanecerá constante al voltaje de polarización inversa, cualquiera que sea el valor real del voltaje inverso total. La caída de voltaje a través del diodo permanecerá constante, así que las variaciones en el voltaje de entrada no afectarán de manera alguna al voltaje de salida obtenido a través del diodo Zener. La ventaja del diodo Zener es que la tensión disruptiva ocurre a unos voltajes determinados con mucha más precisión que lo que sería posible en los diodos comunes. Esta característica hace que el diodo Zener sea de gran utilidad siempre que se necesite mantener un voltaje invariable y estable. Veamos un ejemplo del uso de un diodo Zener. Este es el rectificador que usamos en el ejemplo de los diodos comunes.
En lugar de tener 4 diodos comunes por bobina del estator, tenemos ahora 2 diodos comunes y 2 diodos Zener. Durante el periodo de media onda positiva, la corriente fluye desde el extremo A del estator en esta dirección. Cuando llega a la intersección superior, va hacia la derecha, ya que no puede circular contra la polarización inversa del diodo de la izquierda. En la intersección de la derecha, la corriente fluye de nuevo hacia la derecha, y así hasta el terminal positivo del acumulador, aumentando el potencial positivo del mismo. Durante el periodo de media onda negativa, la corriente se origina en el extremo B de la bobina, fluye a través del diodo de polarización directa y, de nuevo, hacia el lado positivo del acumulador. En este rectificador, los diodos Zener juegan un importante papel que nunca podrían jugar los diodos comunes. Un aumento repentino del voltaje del alternador podría producir también un aumento en los circuitos y dañar los otros componentes eléctricos, especialmente los sensibles componentes electrónicos del vehículo. Para evitar los daños que pueden causar tales aumentos, el diodo Zener a cierto voltaje puede cambiar suficientemente su polarización a inversa y conducir el exceso de voltaje a tierra sin ningún peligro. El acumulador, el cual consta de 6 celdas, es lo suficientemente fuerte como para aguantar tal carga de voltaje aplicado a su terminal negativo, y el voltaje excesivo es eliminado sin causar ningún daño.